Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y en este segmento vamos a disertar acerca de la neuroanatomía del diencéfalo. Comenzaremos nuestra descripción haciendo un breve recuento embriológico en donde explicaremos el origen del diencéfalo. Pasaremos a explicar primeramente las vesículas prosoméricas P1, P2 y P3, que dan origen tanto en sus segmentos basales como en sus segmentos alares a los constituyentes del diencéfalo. Posteriormente haremos un recuento de la anatomía macroscópica que se encuentra dentro de dicha estructura y las relaciones tridimensionales tanto en las caras basales, cortes sagitales, visiones superiores, visiones posteriores y visiones anteriores. Posteriormente describiremos al hipotálamo, que en los conceptos antiguos se describía como parte del diencéfalo. Pero veremos que el concepto neuroembriológico moderno de la escuela neuromédica establece que el hipotálamo tiene un origen embriológico distinto. Y luego concluiremos nuestra disertación con la división anatómica del hipotálamo. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, es necesario establecer una ubicación de las estructuras diencefálicas y relacionarlas con las demás estructuras que hemos descrito hasta el momento. Recuerden ustedes que nosotros iniciamos nuestra descripción anatómica con la médula espinal, continuamos con el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, dijimos que estaba constituido por tres partes: el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo se continuaba con la médula espinal inferiormente y se continuaba con la protuberancia anular superiormente. Establecíamos los límites de cada uno y sus relaciones tanto en cortes transversales como en los detalles anatómicos macroscópicos. Recuerden ustedes que la protuberancia anular hacia posterior tenía una relación directa con el cerebelo. Y en el cerebelo, en su cara anterior, formaba el techo del cuarto ventrículo. Hacia la protuberancia y el bulbo raquídeo se formaba el suelo de ese cuarto ventrículo. Superiormente, la protuberancia se continuaba con el mesencéfalo. Y del mesencéfalo teníamos tres divisiones. Una parte que se denominaba tegmental, que formaba el techo de ese mesencéfalo y que estaba constituida fundamentalmente por los tubérculos cuadrigémenos superiores. Había otra región que formaba el tegmento y otra región denominada región peduncular. Recuerden ustedes que hacia la parte de los pedúnculos cerebrales emergía el tercer par craneal. Y entre esos pedúnculos cerebrales, en una vista ya anterior, había una sustancia que se denominaba la sustancia perforada posterior. Es muy importante esta región porque aquí se va a establecer el límite entre el mesencéfalo y el diencéfalo. Rostralmente, luego de culminarse el mesencéfalo, vemos que el conducto se amplía y lo que antes formaba el acueducto de Silvio queda ampliado y forma el tercer ventrículo. También la parte tegmental del mesencéfalo ahora
va a formar parte del piso de ese diencéfalo. Y se va a continuar hacia nivel superior con esta estructura denominada el tálamo. Hacia la parte en donde teníamos el techo del mesencéfalo, que estaba formado por la lámina cuadrigémina, superiormente va a haber una estructura denominada la comisura blanca posterior. Es muy importante tener en cuenta esta comisura blanca posterior porque va a ser el límite real del diencéfalo, en el cual va a estar una región que actualmente se considera diencefálica, que es lo que se denomina el pretecho o el pretectum. Si seguimos a la comisura blanca posterior, vemos que hay una evaginación superior hacia ella y que tiene una estructura en forma de grano o habichuela que se denomina la epífisis. Y la epífisis va hacia la parte posterior y casi que descansa sobre la lámina cuadrigémina. En dicha epífisis es donde se encuentra la glándula pineal. Anterior a esa glándula pineal tenemos otra pequeña estructura blanca que es donde se encuentra una comisura que se denomina la comisura avenular. Y anterior o rostral, mejor dicho, hacia esa comisura avenular, encontramos una estructura que se denomina la avénula. Si continuamos a nuestra descripción hacia allá, la parte dorsal, vemos que se encuentra la tela coroidea y el plexo coroideo del tercer ventrículo. Y si continuamos rostralmente, nos encontramos que llegando hacia esta parte, vemos la comunicación de ese tercer ventrículo con los ventrículos laterales a través de lo que se denominan los agujeros interventriculares, que en terminología anatómica antigua se le denominaban los agujeros de Monro. Hay un agujero de Monro derecho y otro izquierdo, y comunican al tercer ventrículo con los ventrículos laterales. Si continuamos más hacia la parte rostral de esos agujeros, vamos a encontrarnos en esta estructura que se denomina la comisura blanca anterior. Y superior o dorsal a esa estructura de la comisura blanca anterior, vamos a observar que se encuentran las grandes comisuras blancas o formaciones blancas telencefálicas, que están formadas por dos comisuras muy grandes que comunican los hemisferios entre sí. La que se encuentra más dorsal de ellas es el llamado cuerpo calloso, en el cual podemos observar el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete o esplenio. Inferior al cuerpo calloso se observa esta estructura que recubre parte de la pared interna del ventrículo lateral que se denomina el septum pelúcido. Y ese septum pelúcido se continúa con otra estructura que forma parte de esa red de comisuras blancas telencefálicas que se denomina el fornix. Ahora, describiendo desde la comisura blanca anterior hacia segmentos inferiores, tenemos esta estructura que se denomina la lámina terminal. La lámina terminal es muy importante porque es el sitio en el cual se cierra el neuroporo anterior, que discutimos en las clases de neuroembriología. Inferiormente a ella, a esa lámina terminal, tenemos marcada con el número 11 a los nervios ópticos, que luego forman una estructura en donde las fibras provenientes de las retinas nasales se decusan
y forman lo que se denomina el quiasma óptico. Posterior-inferiormente hacia ese quiasma óptico tenemos una evaginación del suelo de ese tercer ventrículo y forma una estructura que se denomina el tallo infundibular. Luego, ese infundíbulo que simula a un embudo, por eso se denomina infundíbulo, hacia la parte posterior se conecta con unas estructuras denominadas los cuerpos mamilares. Describiendo ya por dentro las paredes de ese tercer ventrículo, tenemos esta estructura que es abultada y que abarca la mayor parte de la luz de ese tercer ventrículo, que se denomina el tálamo. Y está separado de esta parte por un surco que se denomina el surco hipotalámico. Hacia la parte ventral de ese surco podemos observar esta estructura que forma parte de las paredes de ese tercer ventrículo y está relacionada con los tubérculos mamilares, con el tallo infundibular y con los quiasmas ópticos, que se denomina el hipotálamo. Ahora, teniendo un corte en el cual fijaremos nuestra atención fundamentalmente en esta región, vemos con mayor claridad la glándula pineal o epífisis, la comisura blanca posterior en relación con los tubérculos cuadrigéminos superiores que forman el techo mesencefálico, y ven ustedes cómo esa epífisis prácticamente emerge como una evaginación de ese tercer ventrículo y casi que se acuesta sobre los tubérculos cuadrigéminos superiores, es decir, sobre la lámina cuadrigémina. Y ven con mayor detalle la avénula y la comisura avenular. También se observa con muchísimo detalle el surco hipotalámico que separa al tálamo del hipotálamo. Otra estructura muy relevante a observar aquí es que vemos cómo hacia los tubérculos mamilares está esta estructura que forma esta parte que se denomina la columna del fornix y está en relación con los cuerpos mamilares. Vemos la comisura blanca anterior y inferiormente a la comisura blanca anterior vemos esta estructura en forma de pared que es la lámina terminal. La lámina terminal se continúa con el quiasma óptico. Posteriormente el quiasma óptico se continúa con el infundíbulo, y el infundíbulo también, la pared posterior del infundíbulo va y se relaciona también con los tubérculos mamilares. Entre la lámina terminal y el quiasma óptico hay un receso que se denomina el receso óptico. Y entre el quiasma óptico y la pared posterior o el infundíbulo hay otro receso que se denomina el receso infundibular. Enfocando ya nuestra descripción solamente en el tercer ventrículo, observamos cómo nuevamente venimos de nuestra descripción desde el acueducto cerebral, cómo ese acueducto cerebral se expande y forma el tercer ventrículo. Como el tegmento mesencefálico que viene formando los pedúnculos cerebrales forma parte del suelo de ese tercer ventrículo. Y cómo a este nivel que está la sustancia que denominamos sustancia perforada posterior, que se encontraba recubriendo la parte interna de los pedúnculos cerebrales, y hacia más rostral, hacia ella, estaban los cuerpos mamilares. Hacia la parte más rostral de esos cuerpos mamilares teníamos el infundíbulo y el receso infundibular. Y rostralmente a ellos teníamos el quiasma óptico. Superior al quiasma óptico tendríamos la lámina terminal y la comisura anterior.
Podemos observar aquí también las columnas del fornix y vemos el agujero interventricular o agujero de Monro. Ese agujero interventricular conecta los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Continuando por hacia superior o hacia dorsal de esos agujeros interventriculares, tenemos la comisura del fornix y tenemos hacia la parte posterior la comisura del cuerpo calloso. Ven ustedes cómo hay un abultamiento hacia la cavidad del tercer ventrículo que lo forma esta estructura denominada el tálamo. Esa estructura tiene un abultamiento hacia la línea media que lo conecta con el tálamo del otro lado, que se denomina la adhesión intertalámica. Además, superior a esa estructura llamada el tálamo, encontramos la tela coroidea del tercer ventrículo, junto con los plexos coroideos del tercer ventrículo. Dorsal a esa estructura volvemos a ver la comisura avenular, la avénula, la glándula pineal y la comisura blanca posterior. Ahora, teniendo una visión posterior en la cual, enfocándonos en nuestra descripción diencefálica, primero que todo partimos desde la lámina cuadrigémina, en la cual teníamos los tubérculos cuadrigéminos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Y ven ustedes cómo se encuentra en relación a ellos la epífisis. Lateralmente de la epífisis se encuentran estos núcleos o estos abultamientos, mejor dicho, que forman la avénula. Y dentro de esa estructura podemos observar al tercer ventrículo. Lateralmente hacia ese tercer ventrículo vemos cómo el abultamiento que dijimos forma una gran estructura que se denomina el tálamo. Y ese tálamo va a tener relación con el tercer ventrículo, va a tener relación también con los ventrículos laterales, ya que parte de él forma el piso de los ventrículos laterales. Y hacia dentro de esta estructura vamos a observar como tal al tercer ventrículo. Importante destacar en esta lámina es cómo los tubérculos cuadrigéminos superiores o colículos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores o colículos inferiores, a través de cada uno de los brazos de los tubérculos cuadrigéminos, se unen a estos núcleos posteriores del tálamo. En el caso del tubérculo cuadrigémino superior, a el cuerpo geniculado lateral, y en el caso del tubérculo cuadrigémino inferior, a través del brazo del colículo inferior o del brazo del tubérculo cuadrigémino inferior a cuerpo geniculado medial. Ahora, teniendo una vista superior de la estructura, podemos observar cómo está visto ese tercer ventrículo desde la parte superior. Y vemos que hacia la parte caudal de esa vista tenemos aquí a la epífisis. Anterior y lateralmente podemos observar la avénula. Lateralmente tenemos los abultamientos que formaban el tálamo y en la línea media esa adhesión que denominamos adhesión intertalámica. Podemos observar aquí más rostralmente la comisura anterior y ven ustedes la comisura del fornix que ha sido disectada para poder tener esta vista. También observamos la relación del diencéfalo con el telencéfalo, pero ya con el telencéfalo impar, que va a dar origen a lo que se denominan los ganglios basales. Aquí observamos la cabeza del núcleo caudado y el cuerpo del núcleo caudado, cómo está en relación con el tálamo, que se encuentra medialmente a él o él se encuentra lateralmente al tálamo y está dividido a través de un surco denominado surco tálamo estriado, que lo podemos observar con mayor precisión
aquí. Vemos también la relación con los tubérculos cuadrigéminos o la lámina cuadrigémina que viene del mesencéfalo, que forma el techo del mesencéfalo. Y ese techo del mesencéfalo está en relación también con la parte posterior del tálamo, que es llamada el pulvinar del tálamo. Desde una vista inferior de ese encéfalo, observamos nuevamente el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y los pedúnculos cerebrales. Vemos la emergencia del tercer par. Esto es muy importante porque vamos a tomar el tercer par como un punto de referencia anatómico para dividir al encéfalo. Superior y rostral a esos pedúnculos cerebrales observamos esta estructura. Esta estructura que está contenida en lo que se denomina el rombo optopeduncular, que está formado anteriormente por el quiasma óptico, las cintillas ópticas y a ambos lados está formado por los pedúnculos cerebrales y posteriormente por la sustancia perforada posterior. Dentro de ese rombo podemos observar estas formaciones o estas evaginaciones que son los tubérculos mamilares. Y lateralmente podemos observar estos abultamientos que están marcados con el número 5, que se denomina el tuber cinereum. Medialmente hacia ese tuber cinereum vemos la evaginación del piso del tercer ventrículo que forma el tallo infundibular. Y ven ustedes cómo está en relación con el quiasma óptico. A nivel del tallo infundibular emerge una estructura nerviosa que se denomina la neurohipófisis. Y esa estructura se relaciona en el desarrollo embrionario con la adenohipófisis que viene de la bolsa de Rathke. Y ambas forman la adenohipófisis, que vendría siendo la parte que embriológicamente no viene del neuroectodermo, y la neurohipófisis, que es una evaginación del piso del tercer ventrículo. La hipófisis la tenemos como el órgano director del sistema endocrino, pudiésemos llamarle así. Y es muy importante esta relación con el quiasma óptico porque tumores hipofisarios pueden causar hemianoxias, sobre todo bitemporales, que cuando veamos la vía visual volveremos a hacer relación de ellas. Con un aumento de este nivel de la vista inferior, podemos nuevamente observar a los cuerpos mamilares. Ven ustedes los pedúnculos y recuerden que en la parte medial de entre los pedúnculos estaba la sustancia perforada posterior. Aquí en este momento observamos los cuerpos mamilares y lateral hacia la parte rostral, continuando con la parte rostral y con el piso de ese tercer ventrículo, podemos observar el tuber cinereum y el infundíbulo en relación con los quiasmas ópticos. Ahora, en un corte coronal, vamos a hacer nuestra descripción de dorsal a ventral. Vemos primeramente los ventrículos laterales, donde podemos observar los plexos coroideos de los ventrículos laterales que se continúan con los plexos coroideos del tercer ventrículo. Inferiormente podemos ver el tercer ventrículo y separando los ventrículos laterales tenemos esta estructura que se denomina el septum pellucidum. Inferior a ese septum pellucidum se encuentra la comisura del fornix y superior a ese septum pellucidum se encuentra el cuerpo calloso. Vemos cómo hay una relación entre el núcleo caudado y el tálamo. Recuerden ustedes que lo separan por el surco tálamo estriado y que parte de ese tálamo forma parte del piso de ese tercer ventrículo. Vemos cómo el tálamo es atravesado por una sustancia blanca, una sustancia que es más clara que los núcleos grises que lo rodean, y divide el tálamo en varias partes, que las veremos posteriormente.
y cómo el tálamo está en relación directa con ese tercer ventrículo. Entonces, hay una parte del tálamo que está en relación con el tercer ventrículo y una parte del tálamo que está en relación con la cápsula interna. Otra parte del tálamo está en relación con el núcleo caudado y hacia inferior, otra parte del tálamo está en relación con el suelo de ese tercer ventrículo. Esta región viene o es continuación de lo que es el tegmento mesencefálico y forma en algunas partes o en unos libros los describen como el subtálamo. Entre estos núcleos que están aquí podemos observar estas conglomerados grises que forman la zona incierta o zona incherta en descripción anatómica clásica, el núcleo subtalámico y la parte mesencefálica tanto del núcleo rojo y de la sustancia negra. Nuevamente, tenemos el tercer ventrículo, parte de la pared de ese tercer ventrículo formada por el tálamo, tenemos el septum pellucidum y tenemos los plexos coroideos de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. A este nivel se encontrarían los agujeros interventriculares. Parte de lo que dijimos que se continuaba con el tegmento del mesencéfalo es lo que se denomina o lo que denominan el subtálamo y se encontraba una zona de núcleos grises denominada la zona incierta, el núcleo subtalámico y parte de la sustancia negra y también del núcleo rojo. Vemos también las relaciones laterales del tálamo con la cápsula interna y con el núcleo caudado. Y el núcleo caudado también forma parte lateral del piso del ventrículo lateral. Todas estas divisiones que acabamos de establecer nos permiten tener una ubicación tridimensional clara de las relaciones del tercer ventrículo. Porque rodeando a ese tercer ventrículo y además otras estructuras aledañas van a formar lo que se denomina el diencéfalo. Herrick dividió el diencéfalo en 4 zonas longitudinales. El epitálamo es una, el tálamo dorsal, el tálamo ventral y el hipotálamo. La descripción de Herrick es muy útil para la descripción anatómica del diencéfalo, a pesar que no tiene en la actualidad una correlación embriológica clara. En la actualidad, estudios embriológicos han demostrado que el hipotálamo no es parte del diencéfalo, sino que es parte del telencéfalo. Y eso se demostró sobre todo por los experimentos hechos por un científico español llamado Puelles, que los citaremos en lo sucesivo durante esta disertación. Estudios embriológicos extensivos llevaron a la subdivisión en 3 unidades subsegmentarias. De caudal a rostral, partiendo de las placas alares, tenemos el pretecho, que viene de el prosómero denominado prosómero P1. Recuerden ustedes los prosómeros que vimos en las clases de desarrollo del sistema nervioso. El epitálamo y el tálamo, que vienen del prosómero P2, y el pretálamo, que viene del prosómero P3. A su vez, todo esto sería parte de las placas alares de esos prosómeros. A nivel de las placas basales de dichos prosómeros, tenemos la parte tegmental que forma lo que se denomina el tegmento prerubral, que recuerden ustedes que en las láminas pasadas decíamos que era continuación del tegmento mesencefálico, la parte diencefálica de la sustancia negra y el área ventrotegmental medial, que cuando veamos el área ventrotegmental medial, veremos también que son
núcleos dopaminérgicos que se proyectan hacia el telencéfalo y están en relación con un núcleo del septo, de la región septal del telencéfalo, donde se encuentran los núcleos denominados, por ejemplo, los núcleos accumbens. Y esa zona está involucrada en los circuitos de la recompensa. Otro núcleo que es muy importante, que se denomina el núcleo intersticial de Cajal. Y a otros núcleos que se denominan los campos de Forel. Todo esto forma la parte basal del diencéfalo. Haciendo una breve reseña sobre las formaciones que dan origen al sistema nervioso, es importante volver a resaltar el concepto de la segmentación. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el tronco del encéfalo se formaba a partir de segmentos transversales que iban desde la región ísmica hasta aproximadamente el rombómero número 11. Y eso los describimos en la clase específica de neurodesarrollo. Recordando que desde la región ísmica en adelante, y recuerden ustedes que la región ísmica era identificada porque de allí emergía el cuarto par craneal. En adelante a la región ísmica tendríamos el mesencéfalo, que lo podemos observar aquí y aquí. Y delante del mesencéfalo, a nivel del concepto moderno embriológico, tenemos el diencéfalo. Y el diencéfalo está formado por estas tres divisiones que van desde P1 hasta P3. Y esto es lo que se denominan los prosómeros. Si identificamos aquí con mayor especificidad, tenemos que en esos prosómeros hay una parte basal y una parte alar. A partir del prosómero 2 y el prosómero 3, ven ustedes que hay una división superior de esa parte alar. Rostralmente al prosómero 3 se encuentra la división que va a dar origen al hipotálamo. Es importante destacar desde este momento y en sucesivas partes lo iremos haciendo énfasis en ello, que el hipotálamo embriológicamente no forma parte del diencéfalo. Ahora, teniendo un corte a nivel longitudinal de los diferentes segmentos embriológicos que forman ese diencéfalo, tenemos con mayor especificidad el segmento de P1. El segmento de P1 es lo que va a formar lo que conocemos como el pretectum. Y el pretectum sería la parte alar de P1, porque el pretectum es solamente un derivado alar. Cuando vemos la parte que está anterior a ese pretectum, vemos que la placa basal de ese pretectum va a formar un segmento tegmental de ese pretectum. Y se continúa con los segmentos tegmentales del mesencéfalo. A su vez, vemos que este segmento P2, la placa alar, está bastante desarrollada. Y a partir de ese segmento P2 se va a formar la epífisis y el techo como tal de ese diencéfalo, en donde encontraremos estructuras como la avénula. También tiene su parte basal, en la cual va a formar parte del
tegmento que viene también desde P1 y que se continúa con el mesencéfalo. Y tenemos el prosómero P3, que también tiene su parte alar y su parte basal. La parte alar va a formar lo que se denomina en el nuevo concepto el pretálamo. Aquí lo podemos observar con muchísima mayor especificidad, como P1 está en el pretectum, la parte basal de P1, es decir, la placa basal de P1, también está representada aquí. En P2 la parte alar va a formar el epitálamo y el epitálamo va a estar formado por la avénula y su comisura avenular, y hacia la parte dorsal está la epífisis. Hacia la parte ventral tenemos la formación que dará origen al tálamo. Y hacia la parte rostral, ya a nivel de P3, tenemos al pretálamo y a una estructura que se relaciona con, sobre todo, el agujero interventricular, que se denomina la eminencia pretalámica. Todas estas estructuras vienen de los prosómeros P1, P2 y P3, y embriológicamente es el diencéfalo. Hacia rostral podemos ver al hipotálamo. Teniendo ya la discusión embriológica del origen del diencéfalo, podemos ahora hacer un acercamiento desde varios ángulos para discutir todas sus estructuras. En esta fotografía de una disección con un corte sagital, podemos observar la lámina cuadrigémina y podemos ver que hacia la parte ventral de la lámina cuadrigémina está el tegmento mesencefálico. Es importante destacar en este momento el límite posterior del diencéfalo. Y el límite posterior del diencéfalo viene dado por una línea imaginaria que va desde la comisura posterior hasta la emergencia del tercer par craneal. Ese es el límite posterior. Teniendo en cuenta ese límite posterior, vemos que esta estructura que parte por detrás de la comisura blanca posterior forma el pretecho. Y esa sería la parte alar del pretecho. La parte tegmental del pretecho estaría ilustrada a nivel de esta estructura que se continúa con el tegmento mesencefálico y además a nivel rostral se continuaría tanto con lo que pudiésemos denominar el tegmento talámico y también con el hipotálamo. A nivel del techo de ese diencéfalo, tenemos que el techo diencefálico está formado por dos estructuras. Una estructura de origen neural y una estructura que tiene más un origen pial, que sería la lámina coroidea a ese nivel. La parte posterior, que tiene un origen neural, es engrosada. Encontraríamos la epífisis y la comisura avenular y la avénula. Y todo este techo está formado por el epitálamo. El epitálamo, recuerden ustedes que al igual que el tálamo, es un derivado del prosómero P2. Ventral a ese epitálamo encontramos al tálamo. Y ventral al tálamo encontramos al pretálamo con su eminencia pretalámica en relación con la pared lateral y también el piso del agujero interventricular. Dorsalmente a ellos encontramos las comisuras telencefálicas
que son la comisura del fornix y tenemos la comisura del cuerpo calloso. Esta región que está marcada aquí, donde observamos la comisura posterior, que ya la dividimos en esta parte a nivel de esta fotografía, ventralmente vemos como esa comisura posterior y en el límite de la emergencia superior a la emergencia del tercer par está esta estructura que la denominamos la región pretectal. Esta parte son todos los derivados de P1. El tálamo y el epitálamo derivados de P2 y el pretálamo con su eminencia pretalámica derivados de P3. Rostral a ellos tenemos a la región mamilar con los cuerpos mamilares. Entonces podríamos situar al diencéfalo como su límite anterior está la parte posterior de los cuerpos mamilares. Y la parte posterior estaría en una línea imaginaria que pasa por la comisura blanca posterior y por delante de la emergencia del tercer par. Entre esos límites anteriores y posteriores se encuentra el diencéfalo. El límite superior estaría formado por la avénula y la tela coroidea, que es parte a la cual se adosan los plexos coroideos, tanto del tercer ventrículo y también de los ventrículos laterales. A nivel ventral estaría dividido por el surco hipotalámico que lo separa del hipotálamo. Haciendo nosotros nuevamente el recorrido, tenemos comisura anterior. Por debajo de la comisura anterior tenemos la lámina terminal, que ya la habíamos discutido, el quiasma óptico, y a este nivel, por detrás del quiasma óptico, tenemos el infundíbulo, y hacia atrás del infundíbulo, en relación con los cuerpos mamilares, podemos observar el túber cinerio, o en este caso, en esta vista, la lámina cinerea. En una vista posterior de ese diencéfalo, vemos a la epífisis en la línea media. A ambos lados de la epífisis y superior a los tubérculos cuadrigéminis superiores se encuentra el pretecho. Más hacia dorsal, ya desde esa epífisis, vemos cómo emergen a ambos lados las avénulas y las comisuras avenulares. Y se continúan con una tenia que se denomina la tenia talámica o tenia talámica. Lateralmente hacia ellos encontramos las formaciones ovoideas que forman el tálamo, y lateralmente a ese tálamo vemos el surco coroideo del tálamo, en el cual se adosan las telas coroideas que van a formar las telas coroideas del tercer ventrículo. Pero ven ustedes cómo se expanden también hacia los ventrículos laterales. Lateralmente hacia ello vamos a encontrar el surco denominado surco terminal, o también se le denomina surco optoestriado, o también en los libros clásicos se le denomina surco tálamoestriado. Vemos también la cavidad del tercer ventrículo y vemos cómo vienen los pilares o cómo se dirigen hacia los cuerpos mamilares los pilares del fornix. Superior a ellos tenemos al septum pellucidum y lateral a ellos tenemos los ventrículos laterales. Formando el techo de esos ventrículos laterales tenemos al cuerpo calloso. Este sería la fotografía que representa este diagrama, donde observamos todas las estructuras que acabamos de describir. Ahora, en una visión un poco posterior y lateral, vemos la epífisis, vemos los núcleos
avenulares que forman el epitálamo y vemos la tela coroidea. Vemos también la cavidad del tercer ventrículo y cómo parte de la pared lateral de ese tercer ventrículo está formada por el tálamo. A su vez, vemos al pretálamo. Ese pretálamo emerge, forma parte de P3, lo da origen. Y hacia más inferior vemos al hipotálamo. Y ahí tenemos el surco hipotalámico que realmente separa el tálamo del pretálamo. El hipotálamo está un poco hacia inferior, pero los libros de descripción clásica lo toman como la división entre el tálamo y el hipotálamo. Viéndolo desde lateral, tenemos al tálamo con su parte posterior, que es el purvinar. Ven ustedes que a nivel de la línea media está la epífisis, estaba en relación sobre todo con los tubérculos cuadrigéminos superiores. Vemos la región pretectal o el pretecho, derivado en esta parte de la placa alar. Vemos el epitálamo formado por las avénulas y las comisuras avenulares y las telas coroideas que parten desde allí. Lateralmente podemos observar las eminencias pretalámicas, cómo se relacionan con los agujeros interventriculares. Vemos las comisuras que forman las comisuras telencefálicas que están dadas por el cuerpo calloso y los pilares del fornix en su vía hacia los tubérculos mamilares. Observamos hacia la parte ventral el tallo infundibular, el infundíbulo, el tallo infundibular y la neurohipófisis. Hacia nivel caudal vemos los tubérculos mamilares y cómo esos tubérculos mamilares se relacionan hacia dorsal con el tegmento que está a nivel de P3. Ahora bien, es indispensable, con todas estas estructuras anatómicas que hemos descrito, hacer la división nuclear de cada uno de los segmentos que forman al diencéfalo. Comenzaremos nuestra descripción desde los derivados de P1 hasta llegar a los derivados de P3. Comenzamos. Recuerden ustedes que antes de el pretecho está la división con los tubérculos cuadrigéminos. Aquí están todos los núcleos que forman los tubérculos tanto cuadrigéminos inferiores como superiores y esta parte que forma parte del tegmento mesencefálico. Hacia la parte superior de ese segmento encontramos la estructura del pretecho. Y nuestra referencia anatómica es la comisura posterior. Entonces tenemos los núcleos del pretecho. Tenemos los núcleos comisurales, yuxtacomisurales y precomisurales. A nivel de la parte basal de ese pretecho, podemos observar a la sustancia negra, parte de la sustancia negra, y también podemos observar a la parte de la sustancia ventrotegmental medial, que forma la parte tegmental de ese prosómero P1. La parte alar está formada por el pretecho. Siguiendo hacia el prosómero P2, podemos establecer una división entre el prosómero P1 y el prosómero P2 a través de esta estructura. Esta estructura se llama el fascículo retroflexo o fascículo retroflejo, que conecta los núcleos de la avénula con los núcleos
interpedunculares. Ya en esta división podemos observar la epífisis hacia la superficie caudal. Observamos la comisura avenular y los núcleos de la avénula. Es importante destacar a este nivel que estos núcleos de la avénula se conectan con los núcleos sectales. Por ejemplo, este núcleo que está marcado con el número 16, que se denomina el núcleo de la estría medular, a través de un tracto que se denomina el tracto de la estría medular. Estos núcleos de la avénula con sus comisuras avenulares forman el techo diencefálico, que está relacionado con las telas coroideas, y forman lo que se denomina el epitálamo. Ventral hacia él encontramos los núcleos talámicos, que los describiremos más adelante, y ventral al tálamo, ya a nivel tegmental, encontramos lo que se denomina el tegmento prerubral, donde se encuentran parte de los núcleos rojos. Rostral hacia ellos encontramos los derivados de P1, y esos derivados de P1 vamos a encontrar distintos núcleos que forman el pretálamo, y vamos a encontrar los núcleos que forman o que están relacionados con la eminencia pretalámica, como este, que son los núcleos de la estría medular. Más hacia ventral, o realmente hacia rostral, vamos a encontrar los derivados del hipotálamo, que forman dos: el hipotálamo peduncular y el hipotálamo prepeduncular. Ahora bien, luego de habernos situado en las divisiones y las estructuras y los núcleos que forman esos prosómeros, tanto de P1, de P2 y de P3, vamos a hacer hincapié en las divisiones del tálamo. El tálamo, como lo vimos en las primeras secciones, en el corte coronal, estaba atravesado por una lámina que se denomina la lámina medular, y también está rodeado por otra lámina medular. La que lo rodea se llama la lámina medular externa, y la que se encuentra dentro de los núcleos grises y del complejo talámico se llama la lámina medular interna. Y estos no son más que haces de fibras que atraviesan todo el complejo talámico y permiten su conexión tanto hacia áreas que se encuentran por debajo de él y hacia áreas corticales. Y las conexiones son, en el caso de las áreas corticales, bidireccionales. La lámina medular externa lo separa de los núcleos retriculares, y también se encuentran alrededor de ella los núcleos paraventriculares. La lámina medular interna divide al tálamo en varias regiones. Vemos con mucho detalle que la lámina medular interna es más gruesa hacia la parte posterior y se va adelgazando hacia anterior. Ven ustedes que esa estructura de la lámina medular interna tiene varios tabiques. Un tabique que podemos denominar medial y que tiene también hacia lateral un espolón. En este tabique, que podemos denominar que está hacia la parte media, hacia la parte anterior se divide en dos. Y teniendo que lateralmente tiene ese espolón, podemos dividir el tálamo en varios núcleos.
un complejo nuclear que se encuentra medial, es decir, con relación hacia los ventrículos que forman la pared del tercer ventrículo, lateralmente vamos a tener el complejo lateral. En la división de la parte anterior vamos a tener el complejo anterior e inferiormente a ese espolón que sale lateral de la lámina medular vamos a tener la parte ventral o el complejo ventral. Del complejo medio hacia la parte media vemos los núcleos que son periventriculares. Ese complejo medial es lo que se denomina el complejo dorsomediano. El núcleo anterior está limitado por esa lámina medular interna y hacia lateral, la parte que está superior, decimos que son los núcleos laterales. Y los núcleos laterales están formados por el núcleo laterodorsal, el núcleo lateral posterior y el pulvinar. Hacia la parte ventral, es decir, por debajo del espolón de la lámina medular interna, vamos a encontrar el núcleo ventral anterior, ventral lateral, ventral intermedio y el complejo ventral posterior. A su vez, este complejo ventral posterior se divide en ventral posterolateral, ventral posteromedial y ventral posteromedial parvocelular. Inferiormente a él tenemos el ventral posteroinferior. Y además, complementando este complejo, tenemos los núcleos tanto geniculado lateral como geniculado medial. Y esto nos da la división nuclear del tálamo. Las conexiones de todos esos núcleos y de todas esas regiones las iremos desarrollando a medida que desarrollemos nuestro curso de neurofisiología y lo veremos en el contexto circuital del tálamo. Ahora bien, en la división que los anatomistas dieron del hipotálamo, dijimos o afirmamos que venía dada por esto que está aquí, que está marcado con el número 4, que es el surco hipotalámico. Hacia la parte ventral de ese surco hipotalámico estaría el hipotálamo. Y observamos aquí cómo están estas estructuras, que está la comisura blanca posterior, la lámina terminal, el quiasma óptico, el infundíbulo, la lámina cinerea, los tubérculos mamilares y de aquí hacia atrás estaría en esta parte el tegmento de P3. Recuerden eso. El hipotálamo proviene de las placas alares y basales de las vesículas prosencefálicas secundarias y el área preóptica del dominio subpaliar. Luego de haber discutido en láminas pasadas la distribución prosomérica de las vesículas que formaban el diencéfalo, decíamos que las vesículas que formaban el diencéfalo partían desde P1, que formaba su región alar, el pretecho, que estaba íntimamente relacionado con la comisura posterior. A su vez, la parte basal formaba el área tegmental pretectal, es decir, el tegmento que estaba asociado a ese pretecho. Y la parte del suelo formaba también una parte del área ventrotegmental medial. Lo podemos observar aquí. La parte del tegmento de P2 formaba lo que se denominaba el tegmento prerubral,
que estaba asociado con la placa alar, que era la que iba a formar al tálamo y al epitálamo. Recuerdan al epitálamo y recuerdan que de esta parte salía o emergía la epífisis, la comisura avenular y la avénula. A su vez, de P1 teníamos la parte que estaba asociada con la parte alar, que iba a dar origen al pretálamo y a la eminencia pretalámica. Esa eminencia pretalámica iba a estar relacionada con los agujeros interventriculares. A su vez, a nivel rostral de ese pretálamo se encuentran las regiones que darán origen al hipotálamo. Tenemos que las regiones basales van a dar origen a distintos núcleos y las regiones alares a otras áreas. Importante destacar que en la nueva concepción embriológica del origen del hipotálamo se divide en hipotálamo prepeduncular e hipotálamo peduncular. Y recuerden que el hipotálamo emerge de las vesículas prosencefálicas secundarias, es decir, tiene un origen embriológico distinto al diencéfalo. Podemos observar cómo en el hipotálamo prepeduncular está la ubicación del núcleo subtalámico a nivel de las regiones basales. Dicho núcleo subtalámico migra desde regiones más caudales hacia esa ubicación específica. Luego, este hipotálamo está, tanto en la región prepeduncular como en la región peduncular, está atravesado por esta estructura que se denomina el fórnix. Y el fórnix va dirigido desde las cortezas hipocámpicas hasta los cuerpos mamilares, en donde se relacionan con ellos. Y ese fórnix, cuando veamos más adelante las descripciones clásicas, dividirá a los núcleos que están en un corte coronal ubicados en núcleos que se encuentran en la parte medial y en la parte lateral. Eso lo veremos más adelante. Pero importante en este momento es establecer la relación que tiene el fórnix con la región mamilar. A su vez, en las placas basales vemos distintos núcleos hipotalámicos y la región denominada región infundibular, de donde parte la neurohipófisis. Recuerden ustedes que alrededor de estas regiones se encontraba el suelo, o lo que se describía como el suelo de ese mesencéfalo, que estaban las regiones en donde se observaba el tuber cinereum o la lámina cinerea. También hacia regiones ya más rostrales se observan distintos núcleos que forman parte ya de regiones alares y están relacionadas con el quiasma óptico. Es muy importante hacer referencia a esta distribución en vista a que esto representa la visión contemporánea del hipotálamo. Y basado en esto es que actualmente el hipotálamo no se describe como parte del diencéfalo. Pero para nuestra descripción fisiológica, que es a la que a fin de cuentas nos interesa, vamos a tomar por facilidad la descripción hecha por Legros-Clark, que pues representa una descripción sencilla que al final nos permite explicar con muchísima precisión
las funciones hipotalámicas. Legros-Clark dividió el hipotálamo en 4 niveles o regiones, desde el nivel caudal al nivel rostral. Número 1, la región mamilar. Número 2, la región tuberal. Número 3, el complejo anterior. Y número 4, la región preóptica. Las últimas 2 regiones se agrupan como la región quiasmática o la región preóptica. Aquí podemos ejemplificar la división de Gross-Clark. Tenemos el área preóptica con los núcleos que son los medios y laterales. Tenemos el área supraóptica que está por encima del quiasma óptico, en donde tenemos los núcleos supraquiasmáticos, núcleos supraópticos, el núcleo anterior y el núcleo paraventricular. Posterior a ellos o caudal a ellos tenemos la región tuberal, tenemos el núcleo arcuato, los núcleos ventromediales y los núcleos dorsomediales. Y tenemos la región posterior o mamilar, donde tenemos el núcleo posterior y el cuerpo mamilar. Esa división la podemos ver mejor ejemplificada a este nivel, en donde podemos ver la región preóptica con su núcleo medial y su núcleo lateral. Podemos observar la región supraquiasmática o por encima del quiasma o región preóptica. Podemos observar los núcleos supraóptico y paraventricular, que son muy importantes porque sus haces van hacia la neurohipófisis y secretan vasopresina y oxitocina. Y tenemos los núcleos anteriores, donde observamos esto marcado con el número 7. Después volvemos a la región tuberal, donde tenemos el núcleo arqueado, el núcleo dorsomediano y el núcleo ventromedial. Y ya hacia la región mamilar tenemos los núcleos posteriores y los núcleos mamilares. Fíjense ustedes que el fornix, en su camino hacia los núcleos mamilares, divide todas estas regiones de un núcleo que está lateral a ellos, que se denomina el área hipotalámico lateral, que la vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces, la división que acabamos de ver, antero-posterior, por decirlo así, fue la propuesta por Legros-Clark. Ahora, Crosby and Cockburn dividieron el hipotálamo en 3 zonas de disposición medio-lateral. Una zona periventricular, una zona intermedia y una zona lateral. La zona periventricular, como su nombre lo indica, está lateral al ventrículo. Lateral a ella estaría la zona medial y el fornix dividiría esa zona medial de la zona lateral. Aquí lo podemos observar, cómo está el fornix, la parte que está relacionada con el ventrículo, y tenemos la parte medial y la parte lateral. A su vez, la parte lateral está atravesada por distintas fibras que se denominan los fascículos prosencefálicos basales. Lo podemos observar aquí. Y aquí vemos la comisura del fornix. Como conclusiones tenemos: el diencéfalo propiamente dicho deriva de los prosómeros P1, P2 y P3. Cada uno de los prosómeros tienen regiones basales y regiones alares. La región alar del prosómero 1 da origen al pretectum, con sus 3 regiones. La parte de la sustancia negra y la región ventrotegmental medial se encuentran en el tegmento pretectal.
La región alar del prosómero 2 da origen al pretálamo y al tálamo. El tálamo es dividido por haces de fibras que se compactan en su interior en varios segmentos. El pretálamo es derivado de la porción alar del prosómero 3. Actualmente, el hipotálamo, por su origen embriológico, no se considera como parte del diencéfalo, aunque los textos clásicos así lo describan. El hipotálamo, desde el sentido embriológico estricto, es inducido por la placa precordal y deriva de las vesículas prosencefálicas secundarias. Para facilitar la descripción anatómica del mismo, se toma la descripción hecha por Delegross-Clar, Crosby y Goodburner, que no tienen un basamento embriológico. El hipotálamo es el centro nervioso que controla la mayoría de los procesos homeostáticos del cuerpo. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscribirse, darle like si les ha gustado el video para que el algoritmo de YouTube lo comparta y compártalo entre sus compañeros. Ha sido un enorme placer para mí compartir con ustedes este maravilloso mundo de la neuroanatomía que nos dará las bases y los sustratos para entender mejor la neurofisiología. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.